¿Alguna vez has sentido que alguien te está mintiendo, pero no puedes explicarlo? Los elegidos de Dios poseen un don especial, la capacidad de discernir la verdad en medio del engaño. Jesús dijo en Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esta promesa no solo se refiere a la salvación, sino también al poder del Espíritu Santo para revelar lo oculto. Aquellos que caminan en comunión con Dios desarrollan una sensibilidad espiritual que les permite detectar la falsedad en palabras, acciones e incluso intenciones. Hoy exploraremos cómo este don se manifiesta en la vida de los hijos de Dios y qué señales confirman que posees esta habilidad. Si alguna vez has sentido una alerta interna cuando alguien no es sincero, es posible que Dios te haya dado este discernimiento. ¿Estás listo para descubrir cómo los elegidos pueden ver lo que otros no pueden? Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sido víctima de la mentira. Desde el jardín del Edén, cuando la serpiente engañó a Eva con palabras astutas, hasta nuestros días, el enemigo ha utilizado el engaño como su arma más poderosa. Pero Dios, en su infinita sabiduría, no dejó a sus hijos indefensos ante esta amenaza. A lo largo de la historia, Él ha levantado hombres y mujeres con un don especial, el discernimiento espiritual. Un poder que les permite ver más allá de las apariencias, detectar la falsedad oculta detrás de las palabras y reconocer la verdad incluso en medio de la más densa oscuridad. No se trata de una simple intuición o de una habilidad desarrollada por la experiencia, sino de una capacidad sobrenatural que solo los elegidos de Dios pueden poseer. Jesús lo dejó claro cuando dijo en Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. No hay libertad sin verdad y no hay verdad sin discernimiento. A lo largo de la Biblia encontramos numerosos ejemplos de este don en acción. Uno de los casos más emblemáticos es el del rey Salomón. Dios le concedió una sabiduría sin igual, permitiéndole ver lo que otros no podían. Su juicio en la disputa entre dos mujeres que reclamaban ser la madre de un mismo niño es una prueba irrefutable de su capacidad para detectar la mentira. Cuando propuso partir al bebé en dos, no lo hizo porque dudara, sino porque sabía que la reacción de la verdadera madre revelaría la verdad. Este tipo de discernimiento es el que Dios otorga a sus elegidos. No es un conocimiento basado en la lógica humana, sino en una revelación divina que atraviesa las apariencias y expone la realidad oculta. Pero este don no es exclusivo de los grandes reyes o profetas. Dios lo ha repartido entre sus hijos según su propósito. Hay personas que, sin entender por qué, sienten un profundo malestar cuando alguien les miente. Sus palabras pueden sonar perfectas, sus argumentos impecables, pero algo dentro de ellos les dice que hay falsedad en el aire. Es como si una alarma invisible se activara en su interior. Esto no es casualidad, es el Espíritu Santo actuando, alertando a los elegidos para que no caigan en la trampa del enemigo. En 1 Corintios 2:14 se nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Pero los que han sido llamados, los que han sido apartados, tienen acceso a una dimensión de entendimiento que el mundo no puede comprender. El discernimiento no solo se manifiesta en la capacidad de identificar mentiras individuales, sino también en la habilidad de percibir engaños más profundos. En los tiempos de Jeremías, el pueblo de Israel estaba sumido en una falsa seguridad. Los falsos profetas proclamaban paz, aseguraban que no habría destrucción, que Dios estaba con ellos. Pero Jeremías, con los ojos abiertos por el Señor, veía la realidad detrás de las palabras dulces. En Jeremías 6:14, Dios denuncia la falsedad de estos profetas diciendo, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Así es como opera el discernimiento. Revela la verdad incluso cuando la mayoría prefiere creer en la mentira. En el Nuevo Testamento vemos a Pedro ejerciendo este don con una claridad impresionante.
Cuando Ananías y Zafira intentaron engañar a la iglesia ocultando parte de sus bienes, Pedro no necesitó pruebas ni testigos. El Espíritu Santo le reveló la verdad. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Le dijo en Hechos 5:3. Su discernimiento no solo expuso la mentira, sino que trajo un juicio inmediato sobre quienes intentaron engañar a Dios. Este relato nos muestra la seriedad con la que el Señor trata el engaño y la importancia de que sus hijos caminen en la verdad. Hoy en día, este don sigue estando presente en la vida de los creyentes. Hay personas que pueden percibir cuando alguien oculta segundas intenciones, cuando una enseñanza es falsa, aunque esté disfrazada con versículos bíblicos, cuando una oportunidad que parece perfecta es en realidad una trampa del enemigo. No es algo que se pueda explicar con razones humanas, pero es una certeza que arde en el corazón de aquellos que han sido llamados a caminar en la luz. No significa que nunca se equivoquen o que sean infalibles, pero sí que tienen una sensibilidad especial para reconocer lo que viene de Dios y lo que no. Sin embargo, este don no se desarrolla automáticamente. Es un regalo, sí, pero como todo talento espiritual, requiere ser ejercitado. La oración y la lectura de la palabra son esenciales para fortalecerlo. Hebreos 5:14 nos dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, aunque Dios concede este don, es responsabilidad del creyente cultivarlo. Cuanto más tiempo pasa en la presencia de Dios, más afina su oído espiritual. Cuanto más estudia las Escrituras, más capacidad tiene para identificar el error. No es casualidad que los falsificadores de billetes sean entrenados no estudiando billetes falsos, sino memorizando hasta el más mínimo detalle de los billetes reales. De la misma manera, el discernimiento no se fortalece exponiéndose al engaño, sino sumergiéndose en la verdad. Pero aquí hay algo crucial que muchos olvidan. El discernimiento no solo es para beneficio personal. Dios no da dones solo para que los guardemos, sino para que los usemos en servicio a los demás. Los que poseen este don tienen una responsabilidad. No pueden quedarse callados cuando detectan el error. No pueden permitir que el pueblo de Dios sea arrastrado por doctrinas falsas o por líderes corruptos que usan la fe como herramienta de manipulación. En Ezequiel 33:6 se nos advierte que si el atalaya ve venir el peligro y no avisa, la sangre del pueblo será sobre él. Los elegidos que tienen la capacidad de ver lo que otros no ven, deben usar su voz para advertir, corregir y guiar a quienes aún no han sido entrenados para discernir. Es por eso que el enemigo odia este don. Sabe que mientras haya personas con discernimiento en el pueblo de Dios, sus planes no podrán avanzar con facilidad. Sabe que sus mentiras serán expuestas, que su influencia será limitada. Por eso intenta silenciar a los que poseen esta capacidad. Los hace dudar de sí mismos, los hace sentir que están exagerando, que es mejor callar y no meterse en problemas. Pero Dios no nos ha llamado a la pasividad, sino a hacer luz en medio de las tinieblas. Efesios 5:11 nos ordena: no tengan nada que ver con las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien denúncienlas. Los tiempos que vivimos exigen más que nunca que los elegidos despierten su discernimiento. Vivimos en una era donde la mentira se ha normalizado, donde el engaño se disfraza de verdad y la verdad es atacada como si fuera peligrosa. Pero Dios sigue levantando hombres y mujeres con ojos espirituales abiertos, con corazones sensibles a su voz. No son la mayoría, pero sí son los que marcan la diferencia. Jesús dijo en Mateo 24:24 que en los últimos tiempos se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. La única forma de no ser arrastrados por el engaño es aferrarnos a Dios, pedirle que aumente nuestro discernimiento y estar dispuestos a seguir la verdad, aunque ésta nos incomode. El discernimiento espiritual no es un lujo, es una necesidad.
Es un escudo contra el engaño y una espada para exponer la falsedad. Es un recordatorio de que Dios cuida de sus hijos, guiándolos para que no caigan en las trampas del enemigo. Y aquellos que lo poseen, aquellos que han sido elegidos para ver lo que otros no ven, tienen una misión: vivir en la verdad y defenderla, porque solo en ella hay libertad. Desde el principio de los tiempos, la mentira ha sido el arma más utilizada por el enemigo para alejar a la humanidad de la verdad de Dios. No hay engaño sin propósito, ni falsedad sin una intención detrás. Cada mentira dicha, cada verdad distorsionada, es parte de un conflicto mayor que se libra en un plano espiritual, donde las fuerzas de la oscuridad buscan confundir, cegar y hacer tropezar a los hijos de Dios. El engaño no es solo una herramienta de manipulación humana, sino un mecanismo meticulosamente diseñado por el adversario para distorsionar la percepción de la realidad y separar a las personas de la voluntad divina. Jesús advirtió claramente sobre esto cuando dijo en Juan 8:44, el diablo ha sido homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla su idioma, porque es mentiroso y padre de mentira. Estas palabras revelan el verdadero origen del engaño y exponen que toda falsedad, por más inocente que parezca, tiene una raíz que proviene de las tinieblas. La mentira no es simplemente la ausencia de verdad, sino una distorsión intencional que tiene el poder de desviar destinos, destruir propósitos y alejar a las personas de la luz. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Escritura nos muestra cómo la falsedad ha sido la estrategia predilecta del enemigo para enfrentar a Dios y confundir a su pueblo. En el Edén, la serpiente no negó directamente la orden de Dios, sino que la tergiversó sutilmente, sembrando duda en el corazón de Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Génesis 3:1. En esa breve pregunta la verdad fue distorsionada con astucia. No se trató de una mentira evidente, sino de una manipulación calculada para generar confusión. Exactamente la misma estrategia que sigue operando en la actualidad. La mentira rara vez se presenta en su forma más cruda. En su lugar, se disfraza de verdad, se oculta tras palabras halagadoras y se camufla con medias verdades que seducen la mente y el corazón. A lo largo de la historia de Israel, esta batalla entre la verdad de Dios y las mentiras del enemigo se manifestó en incontables ocasiones. Cuando el pueblo estaba por entrar en la tierra prometida, los espías enviados para explorar la región regresaron con un informe que, aunque contenía elementos verdaderos, estaba contaminado por el miedo y la incredulidad. No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Números 13:31. Estas palabras, aunque parecían una observación realista, en realidad eran una negación encubierta del poder de Dios. La mentira se introdujo de manera sutil, disfrazada de precaución, generando desánimo y temor en toda la congregación. Como resultado, una generación entera perdió la oportunidad de entrar en la promesa debido a la influencia de un engaño bien formulado. El enemigo no necesita construir grandes estructuras de falsedad para desviar a los elegidos. Le basta con insertar pequeñas semillas de duda que crecen hasta sofocar la fe y nublar el juicio. En tiempos de los profetas, la lucha contra la mentira se intensificó, pues los falsos mensajeros se levantaban constantemente proclamando visiones que no venían de Dios. Jeremías denunció con firmeza esta manipulación cuando dijo: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Jeremías 23:21. La advertencia era clara: no toda voz que dice hablar en el nombre del Señor realmente proviene de Él. A lo largo de la historia han existido hombres y mujeres que, movidos por su propio interés, han distorsionado la verdad para ganar poder, manipular masas o justificar su propia corrupción. El discernimiento de los elegidos de Dios es lo único que permite identificar estas falsedades, pues mientras el mundo se deja llevar por palabras seductoras y promesas vacías, aquellos que han sido llamados a la luz pueden percibir la diferencia entre lo genuino y lo impostor.
El Nuevo Testamento nos muestra cómo esta guerra entre la verdad y la mentira se intensificó con la llegada de Cristo. Enfrentando a los fariseos y líderes religiosos, Jesús desenmascaró la hipocresía de aquellos que, con apariencias piadosas, ocultaban corazones llenos de engaño. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8. Las palabras podían ser correctas, los ritos podían ser impecables, pero la verdad no estaba en ellos. La mentira no siempre se manifiesta en afirmaciones descaradamente falsas. Muchas veces se esconde en la intención, en la manipulación del lenguaje, en el uso de la verdad con fines torcidos. Los fariseos utilizaban la ley para condenar, pero en sus corazones no buscaban justicia, sino poder. Este mismo patrón se ha repetido a lo largo de los siglos, donde la falsedad no se presenta como una oposición directa a la verdad, sino como una imitación imperfecta diseñada para desviar a quienes no tienen la capacidad de discernir. El apóstol Pablo también advirtió sobre esta batalla cuando escribió: porque tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. 2 Corintios 11, 13, 14. Aquí se expone una de las estrategias más peligrosas del enemigo: la falsificación. No se presenta como lo que es, sino que se reviste de lo que no es. No ataca la verdad frontalmente, sino que la imita con suficiente precisión para engañar a los incautos. La única manera de resistir esta manipulación es por medio del discernimiento que Dios otorga a sus elegidos. Sin este don, la mentira se vuelve indistinguible de la verdad, y la confusión se convierte en un terreno fértil para el error y la desviación. La revelación final de esta batalla nos la da el libro de Apocalipsis, donde se nos muestra que el enemigo continuará perfeccionando su estrategia hasta el último momento. El anticristo no vendrá con apariencia de maldad evidente, sino que se presentará como un líder carismático, capaz de realizar señales y prodigios para seducir a las naciones. Engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer. Apocalipsis 13:14. Aquí se encuentra la culminación del engaño. No una mentira aislada, sino un sistema completo basado en la falsedad, diseñado para hacer que incluso los escogidos duden si no permanecen firmes en la verdad. Dios nunca ha dejado a su pueblo sin protección contra la mentira. A través de su Espíritu, ha dado discernimiento a aquellos que están dispuestos a escuchar su voz y a buscar su dirección. El mundo puede estar envuelto en falsedad, pero la verdad sigue siendo accesible para quienes la aman y la buscan con todo su corazón. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8, 31, 32. La clave para no ser arrastrados por el engaño no está en la astucia humana, sino en la conexión inquebrantable con Dios y su palabra. Solo aquellos que han sido llamados y separados pueden caminar con seguridad en medio de un mundo donde la mentira es moneda corriente. La batalla entre la verdad y la falsedad no es solo un conflicto teológico o moral, sino una guerra espiritual que determina el destino eterno de las almas. Los elegidos han sido dotados con el discernimiento necesario para no solo reconocer la verdad, sino para defenderla, proclamarla y preservarla en un tiempo donde la oscuridad busca sofocarla por completo. La capacidad de detectar la mentira no es un talento natural ni una simple intuición. Es un don que Dios otorga a quienes han sido llamados a caminar en la luz. No es el resultado de la experiencia ni de la astucia humana, sino la manifestación del Espíritu Santo en la vida de los elegidos. La Escritura nos enseña que aquellos que han sido apartados por Dios reciben señales claras de que han sido dotados con esta capacidad. Y estas señales no dependen del intelecto ni de la lógica, sino de una sensibilidad espiritual que permite discernir lo que es verdadero y lo que es falso, lo que proviene de Dios y lo que es una obra del enemigo.
Jesús dijo en Mateo 13:16, pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. No todos tienen la capacidad de ver la realidad espiritual con claridad, pero quienes han sido escogidos por Dios para este propósito pueden percibir las cosas con una claridad que el mundo no puede entender. El discernimiento no se basa en las apariencias ni en la persuasión de las palabras. Muchas veces la verdad no se encuentra en lo evidente, sino en lo que se esconde detrás de los discursos, las intenciones y los corazones. En 1 Samuel 16:7, Dios le dijo a Samuel: no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. La mirada natural puede ser engañada, pero aquellos que han sido llamados a ver con los ojos del Espíritu perciben lo que otros no pueden notar. No se dejan llevar por el carisma, las promesas o la elocuencia, sino que sienten en su interior una certeza inquebrantable que les indica cuando algo no es lo que parece. Dios ha provisto a sus hijos con señales claras que confirman la presencia de este don en sus vidas. En la Escritura encontramos numerosos ejemplos de personas que sin pruebas visibles supieron detectar el engaño y la falsedad. En Hechos 16, Pablo y Silas se encontraron con una joven que tenía un espíritu de adivinación. Sus palabras parecían correctas, pues decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hechos 16:17. A simple vista no había error en su mensaje. Sin embargo, Pablo, lleno del Espíritu Santo, discernió que aquellas palabras no provenían de Dios, sino de un espíritu de engaño, y reprendió a la entidad que operaba en ella. Este pasaje revela la esencia del discernimiento, la capacidad de reconocer cuándo algo es genuino y cuándo, aunque parezca correcto, es una distorsión que proviene del adversario. El mundo está lleno de mensajes que aparentan ser verdad, pero que en realidad están diseñados para desviar a los incautos. Las palabras pueden ser correctas, pero la fuente de donde provienen puede estar contaminada. En 2 Corintios 11, 14, 15, Pablo advierte que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz y que sus ministros se presentan como siervos de justicia. La mentira más peligrosa no es la que se presenta como un error evidente, sino la que se oculta tras una apariencia de verdad. Los que han sido dotados con el don del discernimiento pueden reconocer estas trampas, aunque el resto no perciba el peligro. Esta capacidad no es una habilidad humana, sino un regalo divino para proteger a los elegidos de caer en la confusión y el engaño. El discernimiento no siempre es comprendido por quienes no lo poseen. En muchas ocasiones, aquellos que ven la verdad son rechazados o ridiculizados por quienes no pueden entender lo que ellos perciben con claridad. En 1 Reyes 22, el profeta Micaías se enfrentó a una multitud de profetas que proclamaban un mensaje de paz y victoria. Mientras todos aseguraban que la guerra traería éxito, Micaías, con discernimiento divino, reveló que aquellas palabras eran falsas y que el resultado sería la derrota. A pesar de hablar con la autoridad de Dios, fue despreciado y encarcelado porque su mensaje iba en contra de lo que la mayoría quería escuchar. Esta historia nos muestra que la verdad no siempre será bien recibida y que aquellos que tienen el don de discernir el engaño deben estar preparados para la oposición. Sin embargo, aunque el mundo no entienda, Dios respalda a quienes han sido llamados a ver más allá de lo evidente. En tiempos de crisis y confusión, el discernimiento se vuelve un arma imprescindible para los elegidos. En 1 Tesalonicenses 5:21 se nos instruye a examinarlo todo y retener lo bueno, lo que implica que no todo lo que se presenta como verdad debe ser aceptado sin cuestionamiento. La fe no es credulidad, y Dios no llama a su pueblo a aceptar cualquier mensaje sin antes ponerlo a prueba. La Escritura es la base sobre la cual todo debe ser filtrado. La verdad de Dios es inmutable y no puede ser distorsionada, pero el enemigo busca manipular y desviar la enseñanza para confundir a los incautos. Por esta razón, los elegidos deben estar firmes en la palabra, porque sólo así podrán reconocer la diferencia entre la verdad y la falsedad. El discernimiento
no se basa en emociones ni en impresiones momentáneas. No es un sentimiento pasajero ni una sospecha infundada, sino una certeza que se fundamenta en la verdad divina. En 1 Juan 4:1 se nos advierte que no debemos creer a todo espíritu, sino probar si los espíritus provienen de Dios. Esto implica una evaluación profunda, una capacidad de análisis espiritual que solo los elegidos poseen. Mientras el mundo acepta sin cuestionar, aquellos que han sido llamados a caminar en la luz no se dejan llevar por apariencias ni por la presión de la mayoría. Se mantienen firmes, incluso cuando la verdad los hace impopulares o cuando el engaño parece más atractivo. El enemigo no teme a quienes ignoran la verdad, pero sí a aquellos que pueden detectarlo y exponer sus mentiras. Por esta razón, quienes poseen este don suelen enfrentar ataques espirituales intensos, pues su presencia representa un obstáculo para los planes del adversario. En Efesios 6:12, Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad. El discernimiento no solo protege a quien lo posee, sino que también se convierte en una herramienta para ayudar a otros a no caer en el error. Es un llamado a la vigilancia, a la intercesión y a la proclamación de la verdad en medio de un mundo lleno de falsedad. Los elegidos de Dios no han sido llamados a la complacencia ni a la pasividad, sino a la acción. En 2 Timoteo 4:3-4, Pablo advierte que vendrá el tiempo cuando muchos no soportarán la sana doctrina, sino que se rodearán de maestros que les hablen conforme a sus propios deseos. Este tiempo ya ha llegado, y el engaño se ha multiplicado en todas las esferas. Sin discernimiento, es imposible navegar en medio de tanta confusión sin ser arrastrado por la corriente. Dios ha capacitado a su pueblo con este don para que sean faros en la oscuridad, voces que se levantan para proclamar la verdad y para advertir a aquellos que aún no pueden ver. La capacidad de detectar la mentira no es una carga, sino una responsabilidad. Es un llamado a mantenerse firmes en la verdad, a no ceder ante la presión del mundo y a ser testigos de la luz en medio de las tinieblas. La Escritura es clara en que solo aquellos que aman la verdad podrán resistir en los tiempos finales. En 2 Tesalonicenses 2:9-10 se nos dice que el engaño vendrá con todo poder y señales de mentira, y que muchos serán seducidos porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Este pasaje revela que el discernimiento no es un lujo, sino una necesidad para aquellos que han sido llamados a permanecer fieles hasta el final. Dios ha dado a sus elegidos la capacidad de ver lo que otros no ven, de reconocer el error cuando se disfraza de verdad y de caminar con seguridad en medio de un mundo lleno de falsedad. La capacidad de distinguir entre una simple sospecha y un discernimiento real es una cualidad que solo los elegidos de Dios pueden desarrollar con profundidad. En un mundo donde la mentira se esconde bajo capas de apariencia y engaño, la diferencia entre un presentimiento humano y una revelación divina es lo que separa a quienes caminan en la verdad de aquellos que son arrastrados por la confusión. No basta con tener una intuición o una sensación vaga de que algo no está bien. El discernimiento genuino es claro, preciso y está alineado con la sabiduría de Dios. La Escritura advierte en Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? No todo lo que se siente como verdad lo es, y no toda sospecha proviene de Dios. Solo aquellos que han sido llamados pueden aprender a distinguir cuándo es el Espíritu Santo quien habla y cuándo es la mente humana, tratando de interpretar señales que no vienen del cielo. El discernimiento verdadero no genera dudas ni contradicción, sino certeza. No opera desde el miedo, la ansiedad o el juicio precipitado, sino desde la revelación de Dios que ilumina con claridad lo que antes estaba oculto. En 1 Corintios 2:10 se nos recuerda que Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si una impresión proviene de Dios, estará respaldada por su palabra, traerá convicción sin condenación y permitirá actuar con sabiduría en lugar de con impulsividad.
Aquellos que han sido elegidos no confunden el discernimiento con una corazonada, porque saben que la verdad no depende de sentimientos ni percepciones humanas, sino de la voz inconfundible del Espíritu Santo, que no deja lugar a la incertidumbre. Cuando Jesús enfrentó a los fariseos, no se dejó llevar por la apariencia de piedad, ni por las palabras cuidadosas con las que se presentaban. Podía ver más allá de sus intenciones y detectar la hipocresía oculta tras su conducta. En Mateo 23:27 les dijo: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia». La mirada humana habría visto hombres religiosos y respetables, pero el discernimiento de Cristo reveló la verdad detrás de sus máscaras. Así opera el don de Dios en quienes han sido apartados para caminar en la luz. No se dejan engañar por lo que parece, porque han aprendido a reconocer lo que es. El enemigo es hábil en disfrazar la mentira con apariencia de verdad. Desde el principio ha utilizado este método para confundir a los hijos de Dios, presentando el error de una manera que parece lógica, convincente y hasta beneficiosa. No siempre actúa a través de la oposición directa, sino que muchas veces introduce pequeñas distorsiones que parecen inofensivas, pero que con el tiempo desvían del camino correcto. En Génesis 3:1, la serpiente no negó abiertamente la orden de Dios, sino que preguntó con astucia: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? En una sola frase sembró la duda, tergiversó el mandato divino y preparó el terreno para la desobediencia. Así sigue operando la mentira, no siempre con negaciones evidentes, sino con insinuaciones sutiles que confunden a quienes no están firmes en la verdad. Los elegidos de Dios no se precipitan al juzgar una situación, ni se dejan llevar por la primera impresión. En Proverbios 18:13 se advierte que al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. El discernimiento requiere paciencia, observación y una conexión constante con Dios para no caer en juicios apresurados que provienen del entendimiento humano y no de la revelación divina. El apóstol Pablo enseñó en 1 Tesalonicenses 5:21: examinadlo todo, retened lo bueno. No se trata de rechazar automáticamente todo lo que parece sospechoso, sino de probar cada cosa a la luz de la palabra, permitiendo que el Espíritu confirme lo que es verdadero y descarte lo que es falso. La sabiduría no se apresura, no actúa por impulsos ni se deja llevar por la emoción del momento. Un discernimiento real no genera confusión ni doble ánimo, sino que trae paz, claridad y certeza. Los falsos profetas han existido en todas las épocas y siempre han sabido cómo presentar sus mensajes de manera atractiva para aquellos que no tienen los ojos abiertos. En Deuteronomio 13:1-3 se advierte sobre ellos: si se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anuncia señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta. Aquí se revela que incluso si alguien parece tener credibilidad y demuestra señales, eso no garantiza que provenga de Dios. La verdad no se mide por la apariencia de poder, sino por la fidelidad a la voluntad divina. Aquellos que han sido llamados a discernir no se dejan deslumbrar por manifestaciones externas, sino que evalúan el origen y la intención detrás de cada cosa. El error más común de quienes no han desarrollado el discernimiento espiritual es confiar en su propio entendimiento. Proverbios 3:5-6 nos enseña a no apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino a confiar en el Señor con todo nuestro corazón. La mente humana es limitada y puede ser engañada por las emociones, los prejuicios y las circunstancias del momento. Quienes han sido escogidos para detectar la mentira no confían en su percepción personal, sino en la guía inquebrantable del Espíritu Santo. Aprenden a distinguir entre lo que parece y lo que es, entre lo que suena bien y lo que realmente proviene de Dios. Saben que no toda palabra persuasiva es verdad y que no todo lo que resuena con sus deseos es voluntad divina.
El enemigo intentará confundir incluso a los elegidos, pero aquellos que permanecen en la palabra no serán arrastrados por la corriente del engaño. En Mateo 24:24 se advierte que en los últimos tiempos vendrán falsos cristos y falsos profetas que harán señales tan grandes que, de ser posible, engañarían aún a los escogidos. Pero aquellos que han sido llamados a la luz no se dejan seducir, porque su confianza no está en lo que ven o en lo que oyen, sino en la voz del pastor que nunca se equivoca. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esa es la diferencia entre una simple sospecha y un discernimiento real. La primera es incierta, cambiante y basada en impresiones. El segundo es firme, inquebrantable y guiado por la certeza de la verdad divina. La autoridad del discernimiento no viene de la inteligencia humana, sino de la conexión con Dios. En Hechos 5, Pedro discernió inmediatamente la mentira de Ananías y Zafira, no porque tuviera pruebas visibles, sino porque el Espíritu Santo le reveló lo que estaba oculto. El engaño no pudo mantenerse en la presencia de Dios, porque donde está la luz, las tinieblas no pueden esconderse. Los que han sido apartados para ver más allá de las apariencias no necesitan pruebas externas para saber lo que es real. El Espíritu les confirma lo que otros no pueden entender, y su discernimiento no se basa en suposiciones, sino en la verdad revelada por Dios. No todos pueden percibir lo que los elegidos ven. No todos pueden comprender por qué algunos detectan el error con tanta claridad, mientras otros permanecen cegados por las apariencias. Pero aquellos que han sido llamados a caminar en la verdad han sido equipados con un discernimiento que no se basa en la lógica humana, sino en la conexión con la voz del Espíritu Santo. Han aprendido a diferenciar entre una impresión pasajera y una revelación divina. Han comprendido que el engaño no siempre se presenta como una mentira evidente, sino que a menudo se esconde tras palabras agradables y apariencias convincentes. Y sobre todo, han sido llamados a permanecer firmes en la verdad, sin dejarse arrastrar por las sombras de la falsedad que intentan nublar la claridad de la luz divina. El discernimiento espiritual no es un don que simplemente se recibe y permanece inmutable, sino una capacidad que debe ser fortalecida y ejercitada a través de una relación constante con Dios. La capacidad de detectar la mentira y distinguir la verdad no es un talento que se desarrolla por sí solo, sino una manifestación del Espíritu Santo que se afina en la medida en que el creyente camina en obediencia y profundidad con la palabra. En Hebreos 5:14 se afirma que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. La diferencia entre aquellos que caen en el engaño y los que permanecen firmes en la verdad no está en su inteligencia o experiencia, sino en la disposición de su corazón para buscar la dirección de Dios en todo momento. El discernimiento no es un acto de juicio impulsivo ni una sensación pasajera, sino una comprensión espiritual que se cultiva con disciplina y entrega. En Proverbios 2:3-5 se nos instruye: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El discernimiento no llega por casualidad ni como un destello momentáneo de sabiduría, sino como el resultado de una búsqueda diligente y una vida sometida a la dirección divina. Quienes han sido llamados a este nivel de percepción no pueden conformarse con una relación superficial con Dios, pues la profundidad de su discernimiento depende de la profundidad de su comunión con Él. El engaño del enemigo no se presenta de forma obvia ni evidente, sino disfrazado de verdad. En Mateo 7:15, Jesús advierte: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El engaño más peligroso no es el que se presenta como abiertamente contrario a Dios, sino aquel que usa las Escrituras de manera torcida, que se disfraza de espiritualidad y que utiliza un lenguaje convincente para sembrar confusión. La única manera de evitar ser arrastrado por estas distorsiones
es estar profundamente arraigado en la verdad. En Juan 17:17, Jesús oró diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La verdad de Dios es el filtro que permite reconocer lo que proviene de Él y lo que es una falsificación. El discernimiento no solo protege de las mentiras externas, sino también de las propias inclinaciones del corazón. En Santiago 1:14-15 se advierte que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. No toda falsedad proviene de una fuente externa. Muchas veces la mayor batalla se libra en la mente y en los deseos internos que buscan justificar lo que no es correcto delante de Dios. La única forma de fortalecer el discernimiento para no caer en el autoengaño es someter cada pensamiento, cada deseo y cada decisión a la luz de la palabra, permitiendo que el Espíritu Santo revele lo que es recto y lo que debe ser desechado. La oración es una herramienta fundamental para fortalecer el discernimiento, pues no se trata solo de un ejercicio intelectual, sino de una conexión directa con la fuente de toda verdad. En Santiago 1:5 se nos promete: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. La sabiduría y el discernimiento son dones que Dios otorga a quienes los buscan con sinceridad. Sin una vida de oración constante, el creyente se expone a depender de su propio juicio, el cual es limitado y susceptible al error. La comunión con Dios permite que el Espíritu Santo alerte y guíe en cada circunstancia, protegiendo del engaño y permitiendo ver con claridad lo que a simple vista podría pasar desapercibido. La palabra de Dios es el fundamento sobre el cual se edifica un discernimiento sólido. En Salmo 119:105 se declara: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No hay discernimiento sin conocimiento de la Escritura, porque es a través de ella que Dios ha revelado su verdad de manera inmutable. Sin una base firme en la palabra, cualquier percepción espiritual puede ser distorsionada por emociones, influencias externas o interpretaciones erróneas. Jesús mismo, cuando fue tentado en el desierto, respondió a cada ataque del enemigo con la Escritura, mostrando que la única forma de vencer la mentira es con la verdad. En Mateo 4:4 dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El discernimiento se fortalece en la comunidad de fe. En Proverbios 11:14 se enseña que donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Dios no diseñó el caminar espiritual para que sea recorrido en aislamiento, sino dentro del cuerpo de Cristo, donde la enseñanza, la corrección y el consejo de hermanos maduros en la fe ayudan a evitar el engaño. Aquellos que rechazan la instrucción y se confían únicamente en su propio juicio se vuelven vulnerables a la manipulación y al error. En Hebreos 10:25 se nos exhorta a no dejar de congregarnos, porque el crecimiento y la protección espiritual se encuentran en la unidad del pueblo de Dios. El enemigo siempre intentará debilitar el discernimiento con distracciones, dudas y confusión. En 2 Corintios 2:11, Pablo advierte que no ignoremos sus maquinaciones. Una de las estrategias más efectivas del adversario es llenar la mente de los creyentes con ruido, preocupaciones y afanes que los alejen de la presencia de Dios. La capacidad de discernir no se desarrolla en una vida llena de distracciones, sino en la quietud de la comunión con el Padre. En Salmos 46:10 se nos instruye: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Solo en la intimidad con Dios se afinan los sentidos espirituales para reconocer su voz y diferenciarla de las muchas otras voces que intentan desviar del camino correcto. El mundo presenta múltiples ideologías y filosofías que buscan redefinir la verdad, pero la palabra advierte que en los últimos tiempos muchos se apartarán de la fe para seguir doctrinas de error. En 1 Timoteo 4:1 se declara: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios.
Aquellos que no han fortalecido su discernimiento serán fácilmente seducidos por discursos que apelan a la lógica humana, pero que están en oposición a la verdad divina. Solo quienes han sido llamados y han ejercitado su capacidad de distinguir entre lo verdadero y lo falso, podrán mantenerse firmes en la fe sin ser arrastrados por las corrientes del error. El discernimiento es un escudo contra el engaño y una herramienta para guiar a otros en el camino de la verdad. En Efesios 6:14 se nos instruye a ceñirnos con el cinturón de la verdad como parte de la armadura de Dios. La verdad no es solo algo que se conoce, sino algo que se vive y se defiende. Los elegidos de Dios no solo han sido llamados a detectar la mentira, sino a proclamar la verdad sin temor. En 2 Corintios 10:5 se nos exhorta a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, porque la batalla por la verdad comienza en la mente y se gana con una vida sujeta a Dios. El discernimiento no es un don para unos pocos, sino una necesidad para todos los que han sido llamados a caminar en la luz. En un mundo donde la falsedad se disfraza de verdad y la mentira se presenta como aceptable, solo aquellos que han sido apartados por Dios podrán ver con claridad lo que otros no pueden percibir. Pero este don no se mantiene sin esfuerzo. Requiere una búsqueda constante, una vida rendida a la voluntad de Dios y un compromiso con la verdad que no dependa de las circunstancias. Dios ha prometido que dará sabiduría a quienes la pidan con fe, y aquellos que buscan con sinceridad recibirán la capacidad de ver con los ojos del Espíritu, de distinguir lo que es verdadero y de mantenerse firmes en la verdad que no cambia. Los elegidos de Dios no solo han sido llamados a discernir la mentira, sino a hacer luz en medio de la oscuridad. No basta con reconocer el engaño y evitarlo, pues la verdadera misión de aquellos que han recibido este don es exponer la falsedad y guiar a otros hacia la verdad. La Escritura es clara cuando declara en Efesios 5:11: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. El discernimiento no es un privilegio para guardar en secreto, sino una herramienta para traer claridad en un mundo confundido por la manipulación, el engaño y la distorsión de la verdad. El enemigo no teme a quienes ignoran la realidad espiritual, ni a aquellos que viven en la indiferencia, pero sí a quienes han sido capacitados por Dios para ver más allá de las apariencias y no se dejan llevar por palabras halagadoras ni doctrinas vacías. Desde tiempos antiguos, Dios ha levantado personas con una sensibilidad especial para detectar la falsedad, no para que se refugien en su propio conocimiento, sino para que actúen como atalayas, advirtiendo a otros del peligro y señalando el camino correcto. En Ezequiel 33:6 se nos muestra la responsabilidad de aquel que ha recibido la capacidad de ver más allá de lo evidente. Si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada los tomare, por causa de su pecado fue tomado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. El discernimiento no es solo un escudo personal, sino un llamado a la acción. Jesús, al enfrentar a los fariseos y escribas, no solo vio la hipocresía en sus corazones, sino que la expuso abiertamente para que el pueblo no cayera en su trampa. En Mateo 23:13 les declaró: mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. No basta con reconocer el error, es necesario enfrentarlo con la autoridad de la verdad. La luz no es pasiva, ni se esconde, sino que ilumina lo que está oculto y revela lo que antes no podía verse. Los tiempos que vivimos exigen que los elegidos de Dios se levanten con un discernimiento fuerte y una valentía inquebrantable. La confusión es mayor que nunca, las mentiras son más sofisticadas y las doctrinas falsas se han multiplicado. En 2 Timoteo 4:3-4, Pablo advierte sobre este tiempo diciendo: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas.
No todos estarán dispuestos a escuchar la verdad, pero aquellos que han sido llamados no pueden guardar silencio. La mentira siempre será más cómoda que la verdad, y muchos preferirán seguir lo que les agrada antes que aceptar lo que realmente necesitan. El discernimiento de los elegidos no solo sirve para reconocer lo falso en palabras y doctrinas, sino también en intenciones, en motivaciones ocultas y en las trampas sutiles que buscan desviar a los hijos de Dios. Satanás no siempre opera con un ataque frontal. Muchas veces introduce pequeñas desviaciones que parecen inofensivas, pero que con el tiempo llevan a un alejamiento progresivo de la verdad. En Génesis 4:7, Dios advierte a Caín con una revelación clave sobre cómo opera el pecado. El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. La mentira siempre buscará una entrada, pero aquellos que han sido dotados con discernimiento espiritual tienen la capacidad de cerrar las puertas antes de que el engaño eche raíces. El enemigo odia el discernimiento porque representa una amenaza a su obra de confusión. En Hechos 13, Pablo se encontró con Elimas, un mago que intentaba apartar a otros de la fe, y lleno del Espíritu Santo lo confrontó directamente diciendo: «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?». Hechos 13:10. Quienes han recibido el don del discernimiento no temen enfrentar el error, porque saben que la verdad tiene poder y que Dios los respalda cuando se mantienen firmes en ella. La verdad no necesita ser defendida con ira ni con argumentos humanos, sino con la autoridad que proviene de la comunión con Dios. Jesús, cuando enfrentó a Satanás en el desierto, no discutió ni cayó en provocaciones, sino que respondió con la palabra, demostrando que el engaño solo puede ser vencido con la verdad. En Mateo 4:10, su respuesta fue clara y contundente: «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». La única manera de resistir el engaño y de vivir con discernimiento es estar completamente arraigado en la verdad de Dios, sin permitir que influencias externas debiliten la convicción interna. El discernimiento no solo protege a quien lo posee, sino que también sirve para preservar la pureza del cuerpo de Cristo. En 1 Corintios 5:6, Pablo advierte sobre la importancia de no permitir que el engaño se infiltre dentro de la comunidad de creyentes. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Basta con una pequeña concesión a la mentira para que su efecto se expanda y contamine todo lo demás. Los elegidos han sido llamados a ser guardianes de la verdad, a no permitir que la corrupción doctrinal, el engaño espiritual o la manipulación tomen lugar dentro de la iglesia. Dios ha prometido que aquellos que caminan en la luz nunca serán confundidos. En Juan 16:13, Jesús aseguró que el Espíritu Santo guiaría a sus hijos hacia toda verdad. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. No hay razón para temer ser engañado cuando la vida está firmemente anclada en la dirección del Espíritu de Dios. El discernimiento también es un llamado a la humildad, pues no es un don que se usa para señalar a otros con superioridad, sino para servir con amor y responsabilidad. En Gálatas 6:1 se da una instrucción clara sobre la actitud correcta al corregir a aquellos que han caído en el error. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. La verdad no debe ser usada como un arma de condenación, sino como una luz que guía a otros hacia la restauración y el arrepentimiento. La batalla entre la verdad y la mentira no es una lucha temporal, sino un conflicto que continuará hasta el final de los tiempos. En Apocalipsis 19:11 se nos presenta a Cristo como el juez fiel y verdadero que traerá justicia sobre toda falsedad. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. La victoria final pertenece a la verdad, y aquellos que han sido llamados a defenderla recibirán su recompensa.
Los elegidos de Dios han sido capacitados para ver lo que otros no pueden ver, para detectar la mentira cuando se presenta como verdad y para caminar con seguridad en medio de un mundo lleno de confusión. No han sido llamados a permanecer en silencio, sino a ser voces que proclaman la verdad con valentía. No han sido apartados para esconderse, sino para brillar con la luz de Cristo en cada lugar donde el engaño intente prevalecer. La responsabilidad de aquellos que han recibido el don del discernimiento es grande, pero también lo es la recompensa de permanecer firmes en la verdad hasta el final. El discernimiento no es solo un don, sino una señal de que Dios ha marcado a sus elegidos para caminar en la verdad en tiempos donde la falsedad reina sin oposición. No se trata solo de identificar mentiras o reconocer engaños, sino de ser una manifestación viva de la luz en un mundo que ha decidido abrazar las tinieblas. No todos pueden ver la diferencia entre la verdad y la ilusión, pero los que han sido llamados por Dios han recibido ojos espirituales que no pueden cerrarse ante la distorsión. Ser un elegido con discernimiento no es un privilegio sin propósito, sino una asignación divina que conlleva responsabilidad y peso espiritual. La pregunta no es solo si se tiene la capacidad de detectar el engaño, sino qué se hace con esa capacidad. Porque aquel que ha sido despertado a la verdad no puede permanecer indiferente, no puede callar cuando el error se multiplica, no puede fingir que no ve lo que Dios ha expuesto ante sus ojos. En tiempos antiguos, Dios no solo daba revelaciones a los profetas para advertir sobre el error, sino que los llamaba a proclamar la verdad sin temor. Isaías no fue enviado solo para hablar de la grandeza de Dios, sino para confrontar una nación que había elegido la mentira sobre la justicia. Jeremías no fue escogido para ser simplemente un observador de la corrupción, sino un mensajero que denunciara la falsedad, aunque ello le costara rechazo y persecución. Ser un elegido con discernimiento significa entender que la verdad incomoda, que el engaño prefiere mantenerse oculto y que aquellos que han sido llamados a ver deben estar dispuestos a pagar el precio de la claridad espiritual. No se puede recibir un don de esta magnitud y pretender que la vida será más fácil, porque la verdad siempre trae oposición. La mentira es un sistema, no un accidente. No es una simple desviación momentánea, sino una estructura meticulosamente diseñada para sofocar la verdad y hacer que parezca irrelevante. La sociedad ha convertido la falsedad en una norma, ha hecho de la manipulación un arte y ha refinado el engaño al punto de hacerlo atractivo. Pero los elegidos de Dios no pueden ser seducidos, porque han sido entrenados para ver lo que otros ignoran. No dependen de lo que el mundo llama sabiduría, porque su conocimiento proviene de una fuente que trasciende lo humano. Cuando todos aceptan lo que se presenta como cierto sin cuestionarlo, ellos se detienen y buscan la voz de Dios. Cuando la mayoría sigue el flujo de la cultura sin resistencia, ellos permanecen firmes en aquello que no cambia. La verdad no es un concepto flexible que puede adaptarse a las circunstancias, sino una roca inquebrantable que solo aquellos con discernimiento pueden reconocer en medio del caos. Ser un elegido con discernimiento es más que una capacidad intelectual o una intuición desarrollada. Es una conexión directa con la mente de Dios. Es recibir pensamientos que no provienen del análisis humano, sino de la revelación divina. Es saber lo que es correcto incluso cuando no hay evidencia visible. Es percibir lo que está oculto incluso cuando otros lo llaman exageración. Es ser guiado no por impulsos ni emociones, sino por una voz interna que nunca se equivoca. Los elegidos de Dios han aprendido que no todo lo que brilla es oro, que no toda palabra elocuente proviene de la verdad y que no toda enseñanza que usa el nombre de Dios tiene su respaldo. Han sido entrenados para observar con ojos espirituales, para no dejarse llevar por apariencias, para no ceder ante la presión de la mayoría. No buscan aprobación, no necesitan validación humana, porque han entendido que su propósito no es ser aceptados, sino ser testigos de lo eterno.
Pero el discernimiento no es un fin en sí mismo. No es suficiente detectar la mentira si no se está dispuesto a vivir por la verdad. No es suficiente ver el engaño si no se está dispuesto a confrontarlo con la luz. No es suficiente reconocer el error si no se tiene la valentía de elegir lo correcto, incluso cuando eso signifique caminar solo. Los elegidos con discernimiento no han sido llamados para acumular conocimiento, sino para actuar en consecuencia. No han sido equipados solo para identificar lo falso, sino para manifestar lo verdadero. La verdad no es un arma para señalar a otros, sino un fundamento para vivir de manera inquebrantable. El mundo continuará refinando sus mentiras, perfeccionando sus argumentos, desarrollando nuevas estrategias para hacer que el error parezca inofensivo y atractivo. Pero los elegidos de Dios seguirán viendo lo que otros no ven, seguirán escuchando lo que otros ignoran, seguirán siendo guiados por una sabiduría que no puede ser fabricada por el intelecto humano. No han sido llamados a una vida fácil, sino a una vida con propósito. No han sido escogidos para encajar, sino para ser diferentes. No han sido apartados para ser admirados, sino para ser usados por Dios en un tiempo donde la verdad necesita testigos. No se trata solo de detectar la mentira, sino de ser un reflejo viviente de la verdad que nunca podrá ser destruida.